Estamos celebrando los 100 años de Fidel Castro y una verdad absoluta que hoy nos ronda cuando justamente estamos en esa celebración es que los enemigos de Fidel, los hijos y las hijas de esos enemigos de Fidel, que ahora son enemigos nuestros, siguen rabiando con el simple hecho de mencionar el nombre del comandante en jefe. Y siguen rabiando por una sencilla razón: las ideas de Fidel Castro nos siguen acompañando. Las ideas de Fidel Castro siguen más vivas que nunca, y cuando digo nunca no solamente me refiero al periodo en el cual él, cuando estaba vivo, las pronunciaba, sino que esa vivencia suya se ha alargado hasta nuestros días. Y por tanto es pertinente decir que Fidel Castro es un ser inmortal. Como inmortal lo fueron o lo han sido o lo siguen siendo otros grandes personajes de la historia latinoamericana y mundial. Fidel es tan grande como Simón Bolívar, Fidel es tan grande como José Martí, Fidel es tan grande como Benito Juárez, Fidel es tan grande como Abraham Lincoln, Fidel es tan grande como esos personajes, esos grandes hombres que marcaron y liberaron a pueblos enteros. Es decir, Fidel Castro se toma un café en la misma mesa de esos grandes héroes. ¿Y qué pasa? A lo largo de los años, a lo largo de las décadas, a lo largo prácticamente de los siglos, enemigos van, admiradores vienen, pero las ideas de esos grandes libertadores de nuestros pueblos siguen vigentes. ¿Por qué? Porque trascienden al tiempo. Porque lo que pensaron, lo que dijeron y lo que hicieron va más allá de lo que puede hacer el tiempo para encerrarnos en un breve espacio. Estaban allí cuando nosotros nacimos y van a seguir presentes cuando nosotros ya no estemos en este mundo. De tal manera que tenemos la fortuna de haber compartido un pedazo de tiempo con el comandante en jefe Fidel Castro mientras él vivió y mientras nosotros seguimos vivos. Pero cuando nosotras ya no estemos en este plano terrenal, las ideas de Fidel van a seguir continuando, van a seguir rodando, se van a seguir escribiendo a través de las páginas de la literatura y de la historia. Van a seguir, quién sabe, en otros formatos que ya no nos va a tocar observar, evidentemente, ahí en esos nuevos formatos, en ese futuro próximo y cada vez aceleradamente más cercano, se va a seguir hablando de Fidel Castro. Y se van a cumplir 120, 130, 150, 200 años, 300 años, y se va a cumplir un milenio. Y se va a seguir hablando de Fidel Castro como se sigue hablando de Simón Bolívar, de Benito Juárez, de José Martí, de Abraham Lincoln, de Nelson Mandela. Porque además de todo, Fidel Castro es el gran campeón de la clase trabajadora latinoamericana. Estar con Cuba, defender su revolución, que fue sin duda alguna el legado más grande que Fidel Castro dio a la humanidad, es defender la memoria de Fidel mismo, que además se manifiesta con otras grandes gestas, como fue la liberación de Angola, que lo consiguió y apoyó con combatientes revolucionarios en la década de 1970. Y ni más ni menos que también gracias a Cuba, derivado justamente de la guerra de independencia de Angola, consiguió la liberación total, la democracia total de Sudáfrica a través del apoyo que revolucionarios y revolucionarias cubanas brindaron por órdenes del comandante en jefe Fidel Castro para apoyar a Sudáfrica y consiguiendo finalmente su liberación, de tal manera que el primer personaje al cual Nelson Mandela, que además era socialista también, fue a visitar una vez consiguiendo su libertad en la cárcel en la cual lo tenía el régimen genocida del apartheid inglés allí en Sudáfrica, fue ni más ni menos que a Fidel Castro, para darle un abrazo y para agradecerle todo lo que Fidel, todo lo que Cuba, todo lo que la revolución hizo a favor de Sudáfrica. Pero las ideas de Fidel siguen vigentes, y siguen vigentes porque hoy resuenan más que nunca en un momento en el cual estamos en un momento culmen de un nuevo ciclo en la crisis del capitalismo. Como diría este gran presidente argelino Abdelaziz Bouteflika acerca de Fidel, que Fidel tenía esta capacidad de viajar en el tiempo, ver lo que estaba pasando y luego regresar para contarnos lo que estaba a punto de suceder. De tal manera, por ejemplo, Fidel advirtió 2 años antes de que triunfara la contrarrevolución en la Unión Soviética, Fidel advirtió
que si el día de mañana la URSS dejara de existir, todo lo que iba a pasar con el mundo y con Cuba particularmente, que seguiría en pie, aunque ya no tuviera el apoyo de la Unión Soviética. En ese momento, cuando Fidel lo dijo, todo el mundo abrió la boca, pestañeó lo más fuerte que pudo, porque no podía creer que Fidel estaría hablando de la posibilidad de que la Unión Soviética, que en aquel 1988 parecía tan sólida, fuera a acabar a algún momento. Y Fidel lo adelantó, porque Fidel, como decía Bouteflika, ya había viajado al futuro y había regresado a contarnos lo que estaba a punto de pasar. Pero no solamente eso, Fidel desde sus discursos en la ONU, primero allí, luego también en la Plaza de la Revolución, tantas y tantas veces, pero también en sus artículos, en sus reflexiones que al final de su vida publicó de manera intensiva en el periódico Granma, en el portal Cuba Debate, acerca de un montón de asuntos de la vida pública internacional, como por ejemplo la crisis ambiental o el gran peligro de la guerra, o ni más ni menos que de las amenazas del sionismo sobre la paz mundial. Fidel lo advirtió. Fidel lo advirtió antes que nadie, por lo menos antes que ningún dirigente internacional. Fidel lo había dicho. Fidel no solamente se solidarizó con las causas más nobles de la humanidad, como fue la causa africana, la causa palestina, la causa de todos los pueblos por la liberación del yugo imperialista y del sistema capitalista. Por eso, por esa simple razón, por esa altura moral, esa altura histórica, las ideas de Fidel siguen vigentes hoy en día. Cuando hoy hablamos de cambio climático, de las amenazas de la inteligencia artificial, de esta sombra que se cierne tan cruel sobre el mundo como lo puede ser la guerra atómica y el genocidio total a causa de las ambiciones del imperialismo representado por Estados Unidos e Israel, Fidel lo había advertido y por eso siempre recurrimos a él para encontrar un halo de esperanza, un motivo para seguir luchando. Una palabra de Fidel nos sigue sirviendo para continuar adelante, resistiendo como seres humanos y resistiendo como pueblos para que el imperio, el sistema, no nos carcoma como pretende carcomernos. Feliz cumpleaños, comandante en jefe. 100 años de Fidel Castro. Aquí seguimos junto a él y, por supuesto, disfrutando de sus ideas, las ideas mismas que un día nos van a trascender.